Saludos, bienvenidos todos. Para comenzar quiero hacerlo describiendo algunas imágenes que nos resumen cómo se encuentra la gestión pública venezolana actual. El presidente Nicolás Maduro, hambre, desidia, pobreza, escasez, reprensión, violencia, silenciando un pueblo que exige sus derechos, más violencia, copiando sistemas de gobierno donde impera el régimen dictatorial, agotados del hostigamiento. Estas imágenes nos relatan las coyunturas por las que está atravesando mi país, mi tierra amada Venezuela. Hoy traigo para ustedes análisis del rol, debilidad y efectividad de la gerencia pública venezolana en el contexto de la situación actual. Mecanismos de seguimiento, evaluación y control de la gestión en la gerencia pública venezolana. Analicemos el rol de la gerencia pública venezolana en el contexto actual. La multiplicidad de discursos y su difusión referente a la ética ha generado diversas discusiones. Entiéndase a la ética como aquella que delinea las costumbres y conducta humana, bajo las acciones estimadas como buenas. Para lograr una mejor comprensión de la ética en la gerencia pública, nos preguntamos: ¿están las instituciones públicas venezolanas en pleno conocimiento de la existencia de los procesos administrativos? Por una parte, y por la otra, poseen la alta jerarquía gerente, las capacidades intelectuales y las competencias, perfil profesional, para ocupar el cargo que desempeñan dentro de la gestión pública venezolana? Si la negatividad predomina en la respuesta a las preguntas anteriores, estamos en presencia de una incompatibilidad gerencial. Ante esta situación, la ética gerencial es completamente nula. En este mismo orden de ideas, se tiene que la gerencia pública es dinámica y cambiante, sobre todo en los sistemas actuales, donde los avances científicos y tecnológicos se desarrollan desmesuradamente. Paralelo a ello, avanza la gerencia pública, quien debe adaptarse a los constantes cambios que inciden sobre los organismos, y para ello es obligatorio que ella evolucione, es decir, debe cambiar desde su interior para no sucumbir. Si la gerencia no muta, los procesos administrativos perecen. Por otra parte, se tiene que la corriente del pensamiento que debe tener todo gerente es el pensamiento sistémico. Martínez apunta: el pensamiento sistémico contempla el todo y las partes, así como las conexiones entre las partes, y estudia el todo para poder comprender las partes, de tal modo que actúa como un integrador del análisis de las coyunturas vividas o percibidas y las conjeturas que se derivan, generando las propuestas de soluciones ante las circunstancias presentadas. Además, Fuenmayor alude que la gerencia pública debe estar basada en el pensamiento sistémico mecanicista, donde asemeja la gerencia pública a un sistema operativo de una maquinaria de un reloj, donde está compuesto por varios engranajes de distintos tamaños, donde todos, desde el más grande hasta el más pequeño, cumplen funciones específicas. Al mismo tiempo, actúan como un todo, para lograr su óptimo funcionamiento. Cuando detectamos que los sistemas comienzan a trabajar a medias, debemos realizar ajustes en cada uno de sus engranajes en el momento oportuno para evitar su colapso. Así funciona la gerencia pública, realizando ajustes aquí y allá para lograr el óptimo funcionamiento del aparato productivo. Aunque muchos especialistas alegan que ya la parte mecanicista está obsoleta, prevaleciendo solamente el pensamiento sistémico. McTierne nos presenta la siguiente controversia, donde establece que la gerencia pública lo que debe prevalecer es el histrionismo y no el conocimiento científico. ¿Y es que acaso no vemos a diario cómo personas nos venden sus ideas que realmente no tienen que ser ciertas? Gerentes cuya autoridad es lograda mediante la elocuencia, con los artilugios del lenguaje, pues con esta habilidad lo único que buscan es manipular la conducta humana de grandes masas de la población para persuadirlos y lograr sus propósitos. Ahora bien,
¿Qué rol debe prevalecer en la gerencia pública? ¿Lo ético, lo evolucionista, el pensamiento sistémico, lo mecanicista o el histrionismo? ¿Qué debe prevalecer? En mi opinión, en la gerencia pública debe prevalecer en cantidades proporcionadas y o equilibradas de cada una de ellas. Sintetizando, se tiene que un buen gerente debe poseer ética, ser evolucionista, detentar un pensamiento sistémico, ser mecanicista y poseer la habilidad del histrionismo. El gerente, cuyos paradigmas giren alrededor de ellos, con toda seguridad tiene el éxito asegurado. En consecuencia de ello, surge un nuevo enigma. ¿Cuál es el rol de la gerencia pública venezolana en el contexto actual? En primer lugar, se tiene que la gerencia pública venezolana ha sufrido cambios profundos, causando desconciertos en vez de soluciones efectivas, eficientes o eficaces. En pleno conocimiento de esta situación, debemos realizar un análisis exhaustivo para poder detectar esos factores negativos perjudiciales para los procesos administrativos de las organizaciones públicas, caracterizados por factores externos e internos a las instituciones. Cuando la burocracia representa los niveles más altos dentro de la escala jerárquica, esta nos viene a perturbar esa planificación estratégica y como consecuencia de ello, la gestión por resultados concentrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno en un periodo de tiempo determinado genera más un impacto negativo que productivo en la gerencia pública. Lamentablemente, la burocracia predominante sobre lo sublegal ha propiciado una mala gestión de la gerencia pública venezolana actual, cuyo rol se ha fundamentado en la improductividad, flagelo, anarquía, autocracia y por consiguiente ha causado la inercia de la gerencia pública. Ahora analicemos la debilidad de la gerencia pública venezolana en el contexto de la situación actual. Venezuela se encuentra sumergida en una gestión pública muy dinámica, siendo esta una de sus características principales, propiciando cambios gerenciales muy profundos, que de alguna manera u otra han inducido a la gerencia pública a un mal desarrollo de los entes gubernamentales, respaldados por agentes perturbadores, que hasta la fecha no hemos podido controlar, bien sea porque los desconocemos o no le hemos brindado la importancia que estos factores ameritan, permitiéndole en la mayoría de los casos dirigir indirectamente nuestras políticas públicas, sin ningún tipo de sustentos o argumentos, basados en métodos arcaicos, poco ortodoxos y flageladores, generando caos en todos los ámbitos, sobre todo en lo político, lo económico, lo social y lo cultural. Hemos cedido espacios que son vitales para el desarrollo, como lo son los procesos productivos, estancándolos de manera exorbitante. Se tiene que la gerencia pública venezolana ha delineado un comportamiento atípico, marcado por la disociación con la máxima ley de Estado, la Constitución y demás leyes que imperan en la nación y que rigen cada uno de los procesos administrativos, subvirtiendo su comportamiento, causando una implosión de hechos irreparables. Por eso es que adolecen los procesos administrativos, gestando impotencia en la gerencia pública venezolana, generando conflictos laborales y entre los poderes públicos legalmente constituidos, coadyuvados por el desconocimiento, ignorancia, es decir, personas que no son aptas ni actas, incompetentes dentro de la administración pública venezolana. La coacción del sistema ha fustigado al venezolano, abocándolo casi exclusivamente a la sobrevivencia, una vida trajinada y agobiada por las rutinas relacionadas más que todo por suplir las ineludibles exigencias básicas, manteniendo ocupados los pensamientos en esta situación que a todos nos perturba, creando tendencias recidivas, elucumbrados y alejados de los verdaderos problemas que ameritan mayor atención para la solución. Es importante resaltar esta situación que a todos nos atañe, pues distorsiona la conducta humana venezolana y por ende a todos los funcionarios públicos, quienes desempeñamos un rol vital dentro de la gestión pública venezolana, ya que todos sus actores o componentes son importantes dentro de la gran cadena productiva. Es decir, cada eslabón, por muy lejano que parezca, es necesario para fortalecer el proceso.
Análisis de la efectividad de la gerencia pública venezolana en el contexto actual. Lo ideal para garantizar la efectividad en la gerencia pública es evitar la formación de conflictos. Sin embargo, hay ocasiones en que estos son ineludibles por la misma naturaleza del ser humano. De allí radica la perspicacia del gerente de propiciar las condiciones ideales, de tal manera de minimizar las posibilidades de vulnerar situaciones que propicien los conflictos laborales y de planear sus negociaciones para su resolución. El otro requisito para garantizar la efectividad es que todos los cargos dentro de la gerencia pública venezolana sean ocupados por funcionarios públicos que posean las capacidades intelectuales y competencias, es decir, un perfil profesional, adecuados a su desempeño dentro de la organización. Hayes refiere que las competencias gerenciales son el conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores que requiere un gerente para desenvolverse eficazmente en el puesto de trabajo ocupado en la organización, siendo estas las condiciones para un desempeño laboral exitoso. Es por ello que se considera indispensable que las organizaciones que pretendan alcanzar sus metas y lograr el éxito sostenido deberán mejorar las competencias de su capital humano, con la finalidad de generar un efectivo desempeño de las funciones gerenciales que les competen. López alude que la motivación dentro del ámbito laboral es definida actualmente como el proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la realización de los objetivos esperados. Es por ello que el gerente debe propiciar un ambiente armónico, saludable y de confianza entre los funcionarios públicos y la alta gerencia, para así obtener resultados tangibles. Es oportuno mencionar que en un Estado democrático, donde el soberano le confirió el poder a una o grupo de personas para ejercer su voluntad, para crear, dirigir y ejecutar las políticas públicas, debe poseer gobernabilidad y gobernanza para orientar con efectividad, calidad y buena disposición la intervención de Estado. Este debe velar por el cumplimiento y cumplir la Constitución y las leyes, capacidad de resolución de conflictos inherentes al Estado y todo lo concerniente a la institucionalidad de los mismos. Respecto a la crisis humanitaria que padece el venezolano, ha desembocado una serie de variaciones negativas, repercutiendo esta en la efectividad de los procesos gerenciales. Otro factor que ha influenciado en nuestras instituciones públicas ha sido la marcada por la injerencia cubana, a quienes el gobierno autorizó para planificar, organizar, ejecutar y controlar nuestras políticas de salud pública. Pero no solamente las políticas de salud pública, sino también nuestras políticas públicas en general. Se han infiltrado en todas nuestras instituciones públicas, como privadas. El venezolano ha permitido, quizás de manera inconsciente, que extranjeros que desconocen por completo lo que es la convivencia en democracia manejen nuestras políticas públicas, incoando la crisis humanitaria y los conflictos que percibimos en la nación. En efecto, para lograr la efectividad de la gerencia pública venezolana y activar el aparato productivo de la nación, debemos considerar que el desarrollo requiere la eliminación de importantes fuentes de ausencia de libertad, como lo son pobreza, tiranía, oportunidades económicas escasas y privaciones sociales sistemáticas, falta de servicios públicos, intolerancia y sobreactuación de estados represivos. Unas veces, la falta de libertades reales se relaciona directamente con la pobreza económica, que priva a la gente de la libertad de satisfacer el hambre, alcanzar una nutrición adecuada, obtener medios para enfermedades curables, contar con techo y abrigo, agua limpia e instalaciones sanitarias. Entre otros casos, esta ausencia de libertad se une estrechamente a la falta de servicios públicos y asistencia social, tales como la inexistencia de programas epidemiológicos, medidas organizadas para el cuidado de la salud, instalaciones educativas, instituciones efectivas para la preservación de la paz y el orden local. Hay casos incluso donde la violación de la libertad es el resultado directo de la negación de las libertades civiles y políticas
de parte de un régimen autoritario, así como de la imposición de restricciones a la libertad de participar en la vida social, política y económica de la comunidad. CEN 2000. Esta situación ha traído como consecuencia retraso en los procesos administrativos, coadyuvados por el desconocimiento, ignorancia, lo reitero nuevamente, es decir, personas que no son aptas ni aptas, incompetentes totalmente. Y aún, en el caso más favorable dentro de esta anomalía, es que el funcionario sea apto, pero no apto, es decir, sea capaz, que posea conocimiento, pero que no esté acreditado, es decir, no porta la licencia, no posee el permiso, no cuenta con el perfil profesional para desempeñar esa función. Aún así, no puede ocuparlo, porque incurriríamos en un delito tipificado en nuestro Código Penal denominado de las usurpaciones de funciones, títulos y honores. En casos especiales como estos, el indicador de gestión estará determinado por la incompetencia. Se define al incompetente como aquel que está ocupando un cargo para el cual no tiene las competencias adecuadas. Así lo señala Ávila. O porque viola la ley. Ante esta incoherencia, la gestión actual venezolana se califica como incompetente. Estudiemos los mecanismos de seguimiento, evaluación y control de la gestión en la gerencia pública venezolana. Es de hacer mención que los mecanismos de seguimiento, evaluación y control de la gestión pública venezolana lo ejerce la Contraloría. Esta a su vez depende del órgano sujeto de control. Se tiene que el Poder Ejecutivo Nacional corresponde a la Contraloría General de la República y este se rige por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema de Control Fiscal, quien estipula las funciones y atribuciones que les competen. En el caso del Ejecutivo Estatal, lo ejerce la Contraloría General del Estado, quien se rige por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema de Control Fiscal, que estipula las funciones y atribuciones que les competen. En el caso del Ejecutivo Municipal, lo ejerce la Contraloría Municipal, regida por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que estipula las funciones y atribuciones que les competen. Es de hacer mención que estos sistemas de control, ejercidos a través de las diferentes Contralorías, poseen rango constitucional. ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento? Su actuación se orienta a la realización de auditorías, inspecciones y cualquier tipo de revisiones fiscales en los organismos y entidades sujetos de su control. Mecanismos de evaluación. Consiste en velar por el cumplimiento de las leyes y las normas que rigen los procesos sujetos de control. Mecanismos de control. Se ejerce a través de la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como las operaciones relativas a los mismos. El control es fundamental, pues ellos nos aseguran la optimización de los procesos administrativos en cada una de sus fases. Cosa contraria sucede cuando los dejamos a la deriva, sin ningún tipo de control. Si fuese este el caso, los objetivos se vuelven vulnerables. Esta vulnerabilidad permite la brecha para la penetración de factores que afectan a todo el proceso, generando retrasos en cada una de sus áreas, sobre todo si no se aplican los factores correctivos en el tiempo adecuado. Este comportamiento negativo incide directamente sobre los objetivos propuestos, prolongando el cumplimiento de la meta, en el peor de los casos, haciéndonos inalcanzables, causando un impacto desfavorable en las comunidades. Uno de los grandes errores que ha incurrido el sistema de control venezolano actual es haber eliminado el control previo, pues este nos permite determinar los errores durante la ejecución de las actividades y aplicar los correctivos pertinentes en el tiempo oportuno. Rafford establece que el control tiene como propósito examinar de cerca y de forma crítica el trabajo para comprobar su calidad y detectar los errores. Una vez que estos han sido identificados, especialistas en el área deben subsanar. Y aquí la importancia en que radica el control previo. Actualmente nos quedamos solamente con el control posterior, pero ahora nos preguntamos,
Una vez ejecutado cada uno de los procesos, en el caso de las obras civiles, donde ya la obra se ejecutó y se entregó y detectamos de que existe algún tipo de error, ¿cómo lo subsanamos si ya ha sido ejecutada? No es que sea imposible, pero se va a hacer más largo y tedioso el procedimiento. Para finalizar, quiero hacerlo con la siguiente frase. Nosotros debemos ser el cambio que queremos ver. Recuerda, venezolano, Venezuela te necesita.